Buenas tardes, profesor. ¿Sí se escucha? Buenas tardes, Buenas tardes. estupendo. Buenas tardes. Bueno, hoy día eh, vamos a ver el último tema de lo que es esta unidad didáctica. Y empezamos con 3 preguntas. ¿Qué es el envase, qué es el empaque y qué es el embalaje? Son 3 términos que son bastante utilizados. Bueno, estamos viendo ya la parte de lo que es el envasado prácticamente de los productos, en este caso de productos lácteos. Pero vamos a verlo de manera general y luego vamos a ir enfatizando en ciertos materiales, ciertos tipos de envases, empaques y embalajes que son más adecuados para los productos lácteos en sus diferentes presentaciones. Así que empezamos con estas 3 preguntas y necesito que puedan ir participando, jóvenes. Empezamos preguntando a Anayeli. Anayeli, ¿qué es el envase o qué entiendes por el concepto de envase o la definición de envase? Buenas tardes, profesor. ¿Me logra escuchar? Sí, Anayeli, buenas tardes. Bueno, profesor, respondiendo la primera pregunta sobre qué es el envase, bueno, pues el envase es un material, se puede decir así, en el cual se guarda un producto. Correcto, gracias, Anayeli. Brigitte, buenas tardes. La segunda pregunta, por favor. ¿Qué es el empaque o qué entiendes por empaque? Buenas tardes, profesor. Por lo que tengo entendido, el empaque es como un contenedor para un producto. Ok, muchas gracias, Brigitte. Continuemos. Y la tercera pregunta para Rosemary. Rosemary, ¿qué es el embalaje o qué entiendes por embalaje? Rosemary. Sí, profesor. La pregunta era, ¿qué es el embalaje, verdad? A ver, lo que yo entiendo por embalaje es que es un material que se utiliza para recubrir a, a cualquier producto. Ya, muchas gracias. Gracias, Rosemary. Muy bien. Entonces, habiendo respondido esas preguntas, para conocer sus conocimientos previos, entramos en lo que es la sesión 17, lo que son envases y embalajes. Bueno, este también es parte de un material que nos brindaron a nosotros sobre una capacitación hace algunos años, que lo dio la ingeniera Basic. Entonces, empecemos. Bueno, vamos a ir leyendo un poquito acerca de ello y necesito su participación. Sarita, ¿puedes comenzar? Sí, profesor. Introducción. Adquieren cada vez más importancia a razón de cambios de tipo demográfico, hábitos de consumo y en los sistemas de distribución. Ok, muchísimas gracias. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando acerca de lo que son los envases. Continúa, por favor, Elmer. Sí, profesor. Un buen envase y empaque son cruciales en toma de decisiones de compra, ya que es lo primero que verá el consumidor antes de adquirirlo. Por ello ha sido llamado el vendedor silencioso, pues comunica cualidades y beneficios que se obtendrán al consumidor determinado producto. Gracias, profesor. Ok, gracias. Gracias, Elmer. Muy bien. Bueno, entonces después de haber leído un poquito esa parte introductoria, vamos a hablar un poquito de lo que son los requisitos de un envase.
Continúa, por favor, Flavia. Sí, profesor. Requisitos de un buen envase y empaque. Que tenga el producto, que permita una identificación icónica, que proteja el producto, permeabilidad, que cumpla funciones de barrera, material, que sea adecuado a las necesidades del consumidor en términos de tamaño, ergonomía, innovación, calidad, información, vinculación, cumplimiento de ley, local y destino. Que se ajuste a las unidades de carga y distribución del producto, que sea resistente a las manipulaciones, transporte y distribución comercial y que tenga un buen contenido de significancia, diseño. Ok, muchísimas gracias. Entonces, bueno, podemos leer en el primer punto acerca de que contenga, ¿no? Es decir, que dentro del envase va a existir un producto tangible. El tema de la identificación icónica, bueno, van a haber envases que van a tener se van a distinguir, se van a poder distinguir y vamos a poder identificarlos incluso por el color, incluso por la tipografía o fuente de las letras utilizadas, incluso por algún tipo de logo. Luego lo que tiene que ver con que protege el producto. De todas maneras, el envase sirve como una barrera que se complementa con el cuarto punto, sirve como una barrera impermeable que va a evitar que que el medio pueda contaminar el producto. ¿Y para qué también es esto? También es para poder cubrir una necesidad que es la calidad, para que pueda mantener su calidad, para que pueda ser inocuo para el consumidor, para el consumo de las personas. Luego otras características, bueno, la mayoría son características físicas, pero ya cuando hablamos de lo que son la ergonomía, lo que es la innovación, lo que es la vinculación y el cumplimiento de ley, bueno, el cumplimiento de ley se puede entender. La información ya tiene que ver mucho más con un etiquetado. Y cuando hablamos de ergonomía, hablamos acerca de la practicidad del envase. Luego, cuando hablamos ya lo siguiente de tema de unidades de carga y distribución, cuando hablamos de manipulación, transporte, todo ello tiene que ver con lo que es logística, donde vamos a ver posteriormente que los envases pueden tener diferentes dimensiones, dependiendo también del producto que contengan y también del medio de transporte por el cual se distribuya. Porque entendamos que si hablamos de un transporte marítimo o un transporte terrestre o hablemos de un transporte aéreo, cada uno va a tener distinta capacidad. Ahora, todo ello también entrará en juego o entrará a tallar con la premura o la necesidad en que el producto pueda llegar también a un mercado o a un punto de ventas o al cliente. Entonces, leamos ahora lo que es la definición de envase. ¿Qué nos dice la literatura sobre el envase Erení? Definición envase. Es un envoltorio que tiene contacto directo con el contenido en un producto. Tiene la función de ofrecer una adecuada presentación, facilitando su manejo, transporte, almacenaje, manipulación y distribución. Esto más las connotaciones simbólicas integradas al producto, reforzando su imagen y deteriorando. Son las metas más que cubren las formas más de la imagen gráfica que se le proporciona al envase. Ok, muchas gracias. Entonces, esto es lo que hablamos de lo que es el envase, que va a haber un contacto directo. Este material va a entrar en contacto con el producto. Continuemos, por favor, Yerli. Yerli. Sí, profesor, ¿sí me escucha? Sí, continúa, por favor.
Me sigue pareciendo definición todavía, profesor. Bueno, dice definición envase múltiple, envase colectivo. ¿Es ese? Envase múltiple, sí. Adelante. Ya, definición envase. Envase múltiple es donde se encuentran dos o más productos iguales dentro del mismo envase. Envase colectivo es donde se encuentran dos o más variedades diferentes de productos preenvasados. Gracias, profesor. Ok, gracias. Bueno, entonces cuando hablamos de envases múltiples, bueno, podríamos citar, a ver, en el tema de lo que son los lácteos, podríamos hablar de los packs de ciertos quesos fundidos que lo venden por tajadas, o bueno, lo venden en presentaciones de tajadas. Sin embargo, esa presentación en tajadas lo venden como una bolsa, venden una bolsa, y dentro de esta bolsa están las tajadas del queso. Sin embargo, estas tajadas del queso están cada tajadita dentro de una bolsita también. Es decir, tenemos varias tajadas dentro de su propia bolsa, pero dentro todo de una bolsa. Todos el mismo producto, todas las tajadas son el mismo producto, el mismo formato, misma dimensión, igual, igual peso. Ahora, ese sería un ejemplo para el primero. Si hablamos de un envase colectivo, hablaríamos de dos tipos de productos. Entonces, podríamos referirnos a lo que son los yogures. No sé si ustedes habrán ido a una tienda o a un mercado o a un mall, de repente a un supermercado, y han visto los ciertos yogures donde venden la parte del yogurt, viene en la parte inferior, pero en la parte superior viene como unas grajeas, unos chocolatitos. No sé si habrán visto eso. Sí, profesor. Muy bien, entonces ese sería un ejemplo para el segundo, los envases colectivos. Continuamos. A ver. ¿Puedes continuar, John? John Tuanama. Envases, clasificación general. Según su estructura, rígidos, frasco de vidrio, semirrígidos, se encuentra la cartulina, flexibles, son de bolsas plásticas. Según su prioridad, barrera a los gases, vapor, aromas y sabores. Permeable, envoltura de papel, semipermeable, bolsa plástica, impermeables, lata de aluminio. Según su propiedad, barrera a la luz. Opacos, tarro de hojalata, claros, pomo de vidrio, intermedios, botella de vino verde o verde. Según su capacidad aislante, conductores, cilindro de latón, aislantes, charola de polistireno. Según su hermeticidad, hermético, sachet, termosellado, propenso a fugas, bolsa o el clip. Según su resistencia mecánica, resistente, tarro de jalata, débil, botella de plástico. Ok, muchas gracias. Muy bien. Entonces aquí se tiene una clasificación de envases respecto a diferentes características que poseen. Ahora, si nosotros observamos, muchos de ellos los hemos visto en los mercados, hemos visto en las bodegas, hemos visto en nuestros hogares, ¿no? Que se trae, que se compra en los mercados como productos de primera necesidad y estamos familiarizados con cada uno de ellos. Además, que hemos tenido la oportunidad también de poder hacer uso de estos envases. De repente no de una forma de envasar, pero sí hacer uso en el caso de poder vaciar el contenido y poder observar qué producto es el que se encuentra dentro de estos envases. Pero vamos a ir identificando específicamente qué envases encontramos. A ver, encontramos envases de vidrio,
Encontramos envases, bueno, de cartulina, de cartón, de papel. Encontramos envases plásticos. Encontramos también de papel aluminio o aluminizados. Encontramos latas, ya sean latas de aluminio o sean hojalatas, latón. ¿Qué más encontramos? Bueno, en los vidrios encontramos diferentes tipos, colores de vidrios, vidrio verde, vidrio ámbar. También podemos hablar de lo que son otros tipos de plásticos, como es el poliestireno, que mucho más se conoce con su nombre de Tecnopor. También están los sachets, que son materiales de films, materiales de películas, que son varias películas que se pueden encontrar plásticos, así como papeles aluminios. Y esos son básicamente los materiales de los envases. Definición de empaque. A ver. Joana, ¿puedes continuar? Joana. Sí, profesor. Definición, empaque. En la presentación comercial del producto contribuye a la seguridad de este durante el desplazamiento y logra su venta. Le otorga una buena imagen y lo distingue de la competencia. El empaque es la manera de presentar el producto terminado en el punto de venta. Gracias. Ok, muchas gracias. Entonces se le va a llamar empaque aquel envase o embalaje que va a contener mayor información, Es decir, que muchas veces el envase no contiene tanta información, pero cuando ya hablamos de un envase en la terminología de empaque, entonces ya podemos hablar de, de mucha más información, mucho más datos que también pide la ley, porque hemos visto que tiene que estar de acuerdo a la legislatura del estado o del país. Y además de ello, va a tener ciertas características, como menciona aquí, ciertas características comerciales que van a ir orientados al tema de lo que es el marketing. Puedes continuar, por favor. A ver, ¿quién está por aquí? Por favor, Anayeli. Sí, profesor. Continúa, por favor, Anayeli. Profesor, aún no me carga la diapositiva. Ah, ya. Anayeli, Profesor, ¿podría volver a proyectar, por favor, la diapositiva? Porque sigue sin cargarme. a ver, voy a
Voy a reanudar. A ver. ¿Ya me cargó la diapositiva de definición empaque, profesor? Sí, sí, sí. Ya. Dice, el empaque está más orientado hacia el marketing. La función gráfica del empaque toma gran importancia. Esta función se establece con el fin de aumentar la venta del producto, distinguirlo junto a otros en un anaquel, consolidar una marca a la que pertenece y desarrollar una personalidad propia para el tipo de productos que se busca vender. Ok, muchas gracias, Nayeli. Ahora vemos lo que es el embalaje. ¿Puedes continuar, Brigitte? Brigitte. Sí, profesor. Definición embalaje. Es una forma de empaque que envuelve, contiene, protege y conserva los productos envasados. Facilita las operaciones de transporte al informar en el exterior las condiciones de manejo, requisitos, símbolos e identificación de su contenido. El embalaje es la protección del producto durante el transporte o almacenamiento. Muy bien, gracias, Brigitte. Bueno, quedémonos con esta parte última. El embalaje es la protección del producto durante el transporte o almacenamiento. En todo lo que va a ser distribución, lo que va a ser logística, el embalaje va a proteger al producto. Y ahí vemos algunos ejemplos de embalajes. Continuemos. ¿Puedes continuar, por favor, Rosemary? Sí, profesor. Definición de embalaje. Es una forma de empaque que envuelve, contiene, protege y conserva los productos envasados. Facilita las operaciones de transporte al informar en el exterior de las condiciones de manejo, requisitos, símbolos e identificación de su contenido. El embalaje es la protección del producto durante el transporte o almacenamiento. El embalaje está más orientado hacia la logística y las exportaciones. Por ejemplo, la caja de cartón, la java plástica, la caja de madera y six-pack. Muy bien. Excelente. Entonces, por lo general, los embalajes van a ser principalmente de cartón por lo general corrugado. em, por lo general digo, porque también hay de onda simple, o también cartones de liner o de lámina simple, de madera y también de plástico, de polietileno. Entonces acá vemos la estructura de un pallet armado. Está bastante bien explicadito. Vamos a pedir a uno de sus compañeros que lo pueda leer. Sarita, ¿puedes leerlo, por favor? Sí, profesor. Envases y embalajes. El envase protege lo que vende y vende lo que protege. Primero tenemos al producto, luego el envase primario, siguientemente el envase secundario, luego el embalaje primario, posteriormente embalaje secundario, le sigue los esquineros y por último la paleta. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora sí. A ver, ¿qué diferencias encontramos? A ver, entre los tres términos. Elmer, ¿puedes leer, por favor? Sí, profesor. Diferencia entre envases, empaque y embalaje. Dentro del concepto de envases, estos se clasifican. Envase primario, está en contacto directo con el producto, botella de pintura. Envase secundario, empaque o envase que contiene uno o varios envases primarios, estuche
del perfume. Envases terciarios. Sirve para distribuir, unificar y proteger el producto a lo largo de la cadena comercial. Que contiene varios estuches de perfumes. Embalaje. Estivas o paletas. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Elmer. Bueno, esto es respecto a lo que son los envases. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el marco legal? Bueno, acá lo encontramos. Bueno, a ver, nos dice resolución. Es una resolución del 26 de febrero del 2015, ya tiene 6 años. Y se aprueban ciertas normas técnicas peruanas, las NTP. Y lo que observamos aquí, y esto sí me gustaría que puedan chequear, por ejemplo. A ver si se puede visualizar. Ya, excelente. Muy bien. Entonces acá dice aprobar, ¿no? Aprobar las siguientes normas técnicas peruanas en su versión 2015. ¿Por qué hablamos de versiones 2015? Porque, como pueden observar, la codificación de la norma de la NTP comienza con las siglas NTP, luego con un número, seguido de un punto, seguido de otro número, de 3 dígitos, ambos, seguido de 2 puntos y recién de el año. ¿Sí? Tenemos ahí del año, ¿no? Tenemos el año. Entonces acá dice que esta norma técnica peruana fue publicada en el año 2010. Ojo, publicada en el año 2010, pero luego ha sido revisada y se ha dado una versión que es del 2015. Entonces, ¿qué nos menciona esta siguiente? Dice, envase y embalaje, envases plásticos. Ojo, nos referimos a un tipo de envase. Determinación de la capacidad, segunda edición, la cual reemplaza a la NTP. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las normas técnicas peruanas, o bueno, las normas técnicas en general en todos los países no son específicamente eternas, sino van a ir siendo revisadas de acuerdo también a los avances tecnológicos y van a ser, muchas de ellas van a ser reemplazadas, otras van a ser modificadas, otras van a ser editadas. Entonces vemos ahí que hay diferentes normas, incluso hay una norma mucho más antigua que es del 72, del 70, del 74. Imagínense, ¿no? Entonces acá ya vemos lo que es envases metálicos y también tapas de seguridad. Solo quería hacer un poquito de énfasis en ello, jóvenes, porque en las labores de trabajo muchas veces tenemos que ver este tipo de normas. Y a veces no sabemos saber de dónde salen, ¿no? O cómo es que se entiende. A ver, quiero ver si lo puedo. Mucho mejor. ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? Ninguna, profesor, gracias. Profesor. Todo claro, gracias. Ok. Muy bien, continuamos. A ver, ¿dónde nos quedamos? En Elmer, creo. A ver, Ereni, por favor, continúa. Ereni, Sí, profesor. continúa, por favor. Tipos de materiales de empaque y la necesidad de protección. Lo primero que debe hacerse antes de seleccionar un envase o embalaje es planearse qué tipo de protección necesita el producto. Los que están compuestos por diversos materiales requerirán protección frente a diferentes eventualidades. A continuación se enumeran algunos tipos de productos y sus necesidades de protección más importantes. Ok, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces acá se va a ir describiendo ciertos empaques de acuerdo al material. A ver. Continúa, por favor, Flavia.
Sí, profesor. Empaques de papel. Se utiliza principalmente como envoltorios dentro o fuera de otros empaques o embalajes. Ejemplos: bolsas, botes y cajas plegables de cartoncillo. Ofrecen protección frente a la luz y el polvo. El papel absorbe la humedad del aire y pueden servir para retrasar el deterioro del producto debido a este factor. No ofrecen protección mecánica. Ok, muchas gracias. ¿Qué se entiende cuando habla de que no ofrece protección mecánica? ¿Alguien? ¿Hola? ¿Se ¿Una refiere idea? a los golpes que puede sufrir, profesor? Excelente, muy bien, Sarita. No brinda ese tipo de protección, porque recordemos que en la distribución de los productos, bueno, no digamos que que siempre existen malas prácticas de estiva o de desestiva, es decir, de cargar el material o de descargar el material, pero muchas veces se golpea demasiado, sufre demasiado daño mecánico, sufre muchos impactos. Entonces, en el caso del papel, no brinda esta salvaguarda. Continuamos. Yerli, por favor, Sí, profesor. puedes continuar. Empaques de papel. Sí. Empaques de cartón corrugado. Sí. Dice empaques de cartón corrugado. Materiales de celulosa que consiste en una hoja de papel con la cual se forma una flauta, papel ondulado o una máquina corrugado. En ambos lados de la flauta se adhieren hojas planas de papel cocidos, conocidas como linar. La resistencia del cartón varía de acuerdo con el tipo de onda utilizado. A. 5.0 milímetros. B. 3.0 milímetros. C. 4.0 milímetros. E. 1.5 milímetros. Son los más utilizados para el transporte y protección de los productos a nivel local para la exportación. Envasados, alcanzados, calzado, frutas, hortalizas, artesanías, decoración, maquinaria industrial, electrodomésticos, mercancías o semigranel, entre otros. Gracias, profesor. Profesor, no se le escucha. Su micro está apagado, profesor. Perdón, muchas gracias, muchas gracias. Le decía, acá tengo una bolsa de papel, por ejemplo, y este es un papel tipo craft. Entonces, como que es fácil de doblar, incluso se puede arrugar. Si es que si conteniera algo o conteniese algo esto, si lo dejo caer, entonces podría dañarse el producto que pueda contener. Y también por acá tengo un poquito de un cartón donde se puede observar ahí las ondas que había mencionado. A ver, voy a intentar darle un poco más de luz. Ahí se puede ver algunas ondas, no sé si lo pueden visualizar. Sí, profesor. Ok, entonces esas ondas que estaba mencionando ahí, la tipología. Van a haber otras cajas que van a tener otras dimensiones de onda, ondas incluso más grandes, incluso ciertas cajas que van a tener doble onda o triple onda. Es decir, van a tener un liner, van a tener una onda encima de esta onda, un liner más encima de este liner, otra onda más y otro liner, incluso encima de este liner, otra onda más y otro liner. Entonces tendríamos ahí como un sándwich doble o triple de ondas. Cada una va a ofrecer mayor resistencia que la anterior. Mayor protección también del producto. Ahora, hay algo también bastante curioso que no se menciona, por lo menos aquí cuando hablamos de corrugados, que también los embalajes corrugados no solamente son de cartón, es decir, de celulosa, sino también son plásticos. A ver, continuemos. John, ¿puedes continuar?
Hola, John. Sí, profesor. Empaques de plásticos sintéticos. Se producen principalmente a partir de polímeros sintéticos como el polietileno, el polipropileno, el polietileno el polietilén tereftalato, el poliestireno y el cloruro de polivinilo. Se caracterizan por su bajo costo y buenas propiedades mecánicas y de barrera, dependiendo del tipo de plástico. Hoy en día sustituyen en algunos casos a otros materiales, como el vidrio, metal o papel. Ok, muchísimas gracias. Bueno, es cierto, como les mencionaba, hay productos plásticos que reemplazan los cartones de celulosa. Muchos de los cartones de celulosa, como es papel, por lo general puede absorber humedad. Y por ello es que también al cartón se le da ciertos tratamientos con parafina, es decir, con ceras, para que se evite que pueda absorber la humedad del ambiente, que causaría dos cosas. Uno, el deterioro del propio material, lo cual llevaría al colapso de este envase o de este embalaje. Y número dos, que la presencia de humedad también favorece la proliferación de diversos microorganismos. Entonces, justo por estos detalles es que se utiliza muchas veces lo que es el plástico. Incluso, a ver, acá tengo una, y no le quiero hacer publicidad tampoco a este producto, pero acá tengo una botella de plástico, ¿no? Acá tengo una botella de plástico, tapa rosca, una presentación bastante pequeña. Y así hay muchos plásticos más. Por ejemplo, acá tengo un pote de plástico. Tengo también un pote de plástico. ¿Y qué más? Tengo acá un gotero de plástico también que les había mostrado en algún momento, es la fenolftaleína. Bueno, continuemos. Si bien recordemos que son bastante útiles los plásticos y brindan propiedades muy beneficiosas para la conservación de los alimentos, también recordemos que son agentes altamente contaminantes. Así que se recomienda siempre utilizar plástico de forma bastante mínima y muy concienzudamente. Continuemos. Joana, ¿puedes continuar? Sí, profesor. Empaques de plásticos sintéticos. Se pueden modificar sus propiedades dependiendo de las propiedades requeridas, tales como rigidez, elasticidad, color, degradabilidad, entre otras. Los plásticos sintéticos pueden ser reciclados o incinerados. Ofrecen mayor resistencia y protección al producto, no son fácilmente reciclables y afectan al medio ambiente. Ok, muy amable, gracias. Continuamos. No me digas que está. Aquí se ha duplicado la información, disculpen. A ver, continuamos. Entonces, en respuesta también a estos aspectos negativos de los plásticos, surgen este tipo de empaques, ¿no? O este tipo de plásticos que son los biodegradables. A ver, continúa, por favor, Anayeli. Empaques de plásticos biodegradables. Son biopolímeros a base de hidroxibutirato o hidroxivalerato que se producen en la naturaleza durante la biosíntesis. Este tipo de plástico se descompone bajo la acción enzimática de los microorganismos como las bacterias y hongos, lo cual significa que son reciclables. Ok, muchas gracias. Entonces, bueno, dice acá que no son reciclables porque ya no los podríamos usar. Sin embargo, sí se podrían degradar en el ambiente mucho más rápido que los plásticos tradicionales o convencionales. Creo que ya no profundizamos tanto en los plásticos porque supongo que eso también lo han llevado en la unidad didáctica de medio ambiente y desarrollo sostenible.
Pero cualquier duda, cualquier pregunta, estamos aquí también para poder responder, así no sea de la unidad didáctica que nos toque. Estamos para ayudar. A ver, continuamos. Empaques metálicos. Brigitte. Empaques metálicos. Los dos principales materiales para la elaboración de empaques y embalajes metálicos son el acero y el aluminio. En el enlatado de alimentos predomina el uso de empaques en acero. En el envasado de bebidas con gas predomina el uso de empaques de aluminio. Como lámina, el aluminio es un componente para los envases de los tarros y cajas de chocolates, galletas, dulces, tubos flexibles de cremas dentales y los empaques de aerosoles, etc. En la industria alimentaria, el uso de bandejas, platos y vasos en acero es muy usual, sobre todo en su sector de restaurantes. Ok, muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de empaques metálicos o cuando hablamos de envases metálicos o envases de hojalata o envases de aluminio, recordaremos a la leche evaporada, ¿no? Que viene también en latita. Por acá no tengo una leche evaporada, si no les he mostrado, pero creo que ustedes ya están familiarizados. Asimismo, la crema de leche que han visto también, que ustedes han trabajado con ella, bien, en esa presentación viene en latita, 300 gramos, y también la leche condensada, también viene así. Continuemos. ¿Puedes continuar, por favor, Rosemary? Sí, profesor. Empaques metálicos ofrecen mayor resistencia y protección al producto. Son de fácil reciclabilidad. Reutilizables. Se utilizan para empacar alimentos tales como atunes, sardinas, patés, conservas de verduras, entre otros. Ok, gracias. Ahora vienen los empaques de vidrio o envases de vidrio. Sarita, Empaques de vidrio. Cuerpo transparente, sólido y frágil, que proviene de la fusión de arena silicia con potasa o soda cáustica. En este material, los empaques más usuales son las botellas y los frascos. Sirven para contener una gran variedad de productos como bebidas, alimentos, salsas, compotas, cosmética, farmacéutica, entre otros. Ofrecen mayor resistencia y protección al producto. Son de fácil reciclabilidad, visibilidad del contenido y reutilizables. ok, muchas gracias. Bueno, por ejemplo, acá yo tengo, bueno, un perfume, ¿no? Una colonia, base de vidrio. Visibilidad, se puede observar el color y también el volumen remanente del producto, en este caso. Recordemos que este es un vidrio transparente. También tengo aquí otro formato de vidrio. Este caso ya no es un vidrio transparente, este es un vidrio ámbar. Es decir, es opaco, ¿no? Que no permite que la luz pueda ingresar hacia el contenido. ¿Por qué razón? Porque muchas veces los productos que contienen este tipo de envases son fotosensibles o, o generan fotólisis en el producto, es decir, se deteriora. Y si son productos lipídicos, la luz tiende a enranciarlos. Recordemos, lipídicos, lo que son grasas. Ah, eh, Elmer, Sí, profesor. continúa, por ¿Me logro favor. escuchar? Ya, ok, gracias. Empaques en madera. Funcionan más como embalajes y son una alternativa para la exportación de bienes pesados y como envases a la medida para algunos productos que requieren una protección adecuada en el momento de transporte. Gracias, profesor. Ok, muchas gracias. Generalmente, entonces, estos son más orientados como embalaje. Continúa, por favor, Ereni.
Empaque de madera, profesor. Sí. Empaque en madera, utilizados para embalajar material seca de repuestos y maquinarias pesadas. Sirven también para elaboración de estuches de lujo. Ofrece mayor resistencia y protección al producto. Reutilizable, sensible a las plagas, control sanitario. Ok, muchas gracias. Bueno, en este caso de que es sensible a plagas, sí, es cierto, porque recordemos que hay diferentes insectos que se alimentan de madera, así como también se alimentan de papel, de cartón, en realidad de celulosa, ¿no? Continuemos. Celulosa y otros tejidos leñosos. Continuemos con Joana. Sí, profesor. Empaques con material. Empaques con material textil. Los textiles que se usan para embalajes y empaques provienen de fibras vegetales como el yute, pique, cáñamo, algodón y sisal. Normalmente se usan para elaborar bolsas y sacos y su finalidad es guardar productos a granel, bajo costo, alta disponibilidad en el mercado, sensible a plagas y control fitosanitario. Gracias. Ok, muchas gracias. Estaba buscando si tengo acá en mi habitación algún tipo de bolsa tejida, pero creo que no tengo. Tengo bolsas de papel. Bueno, continuemos. Ah, y al igual que los tejidos leñosos y celulósicos, también son sensibles a plagas. Vamos con a ver. Flavia, ¿puedes continuar? Flavia. Sí, profesor. Empaques con materiales complejos o compuestos. Materiales formados por dos o más componentes que aportan alguna cualidad. Especifica el producto que se va a empacar, los materiales usados para realizar. Estas combinaciones son el papel, la hoja de aluminio y los plásticos. Un ejemplo de esto son los empaques Tetra Pak, que contienen leche, jugos, etc. Ok, muchas gracias. Eh, bueno, estos son ciertos envases ya que van a combinar diferentes tipos de materiales. Por ejemplo, acá lo que nos menciona son tres tipos de materiales, lo que es el cartón, lo que es el polietileno, que es el plástico, y lo que es el papel aluminio. Ya son tres tipos. Sin embargo, van a haber muchas veces muchas capas también de un mismo tipo. En este caso, el polietileno, lo que observamos es que se repite 4 veces, es decir, que hay 4 películas de polietileno, de plástico. A ver. Aquí, bueno, este es un esquema que nos habla acerca de la relación del alimento, envase y lo que es el entorno o es el medio ambiente. Recordémoslo de esa manera. Entonces, el envase va a estar como una barrera entre el alimento y el medio ambiente, o también llamado entorno, que va a proteger al alimento. Entonces, ahí se dan ciertos fenómenos que son tres lo que se menciona acá: el tema de la permeación, el tema de la absorción y el tema de la migración. En el tema de la permeación, básicamente se da con lo que son gases o sustancias gaseosas, lo que es la humedad también, y también lo que son los aromas, que también son sustancias gaseosas, que están presentes dentro de los alimentos. Y esto parte tanto de los alimentos como parte del entorno. Ahora, otro tema también, que no se había mencionado, ¿no? Pero es importante mencionarlo respecto también a lo que es la permeación o lo que es la permeabilidad, respecto a lo que son las radiaciones. ¿Se acuerdan cuando les mencionaba acerca del vidrio ámbar?
Entonces, acá que les decía que evita que ingresen los rayos del sol o la luz dentro del contenido, dentro del alimento, para evitar esa radiación. Entonces, recordemos eso. Luego, cuando hablamos de sorción, podemos hablar tanto de humedad también. Cuando hablamos de sorción, hablamos de humedad. La sorción es un fenómeno también, lo que conocemos fenómeno de transporte, es decir, que se va a transportar ciertas partículas de ciertos componentes. En este caso, hablamos de grasas, hablamos de colorantes, etc. Y cuando hablamos de migración, también es un fenómeno de transporte. También se transportan componentes, pero ya no del alimento ya no del alimento hacia el entorno, sino acá vamos a hablar del alimento hacia eh, del envase hacia el alimento. ¿Y qué son? Monómeros, aditivos, residuos, tintas, disolventes, que son compuestos o sustancias químicas que presenta el propio envase, porque es la naturaleza del envase. Por eso cuando hablábamos de los envases, ¿cuál era el reutilizable y podríamos decir el envase más seguro que existe respecto al tema de la migración? Hablaremos del vidrio. Y cuando hablamos de otros materiales que son altamente migratorios, por decirlo así, o que migran porque están compuestos de monómeros, van a ser los plásticos. Van a ser los plásticos. Y vamos a ver acá ciertos efectos, ¿no? ¿Qué efectos hay? A ver, vamos a pedirle a uno de sus compañeros que lo pueda leer. Yerly, ¿puedes leer, por favor? Hola, Yerly. ¿Estás ahí? Sí, profesor, sí, estoy acá. Correcto. Relación de alimento, envase, entorno. Efectos, los efectos. Ah, entonces todavía no se me cambia la diapositiva. Sí, está ahí, es la parte amarilla. Ah, ya dice. Efectos. Degradación sensorial de alimento. Degradación sensorial y nutricional de alimento. Enraciamiento de grasas, pérdidas de textura. Pardeamiento, reducción de vitaminas, degradación de aroma, etc. Deterioro de envase, pérdida de calidad y posibilidad de rechazo. Degradación sensorial del alimento y posibles efectos tóxicos, alteración del envase. Gracias, Yerly. Entonces, el desarrollo de nuevas tecnologías de conservación de alimentos permitirán también aprovechar las interacciones del sistema que hemos visto acá, alimento, envase, entorno. ¿Y qué más podemos observar aquí? Bueno, acá vemos una relación también que determina la estabilidad de los alimentos. Entonces, empezaremos a citar cada uno de los componentes que se encuentran dentro del alimento. Por favor, ¿puedes mencionarlos, John? Se encuentran en la parte naranja. Hola, John. ¿John? O en todo caso, Alexis, ¿puedes leer lo que está en la parte naranja y luego en la parte externa? Alexis. Hola, ¿sí me pueden escuchar? Sí se escucha, profesor. Ya, gracias. Bueno, parece que no me escuchan sus compañeros, así que, a ver, ¿quién tenemos por aquí? Elmer, ¿podrías leer, por favor, lo que está en la parte naranja y luego la parte externa que representa el entorno?
Hola, Elmer, ¿me escuchas? Sí, profesor, sí lo escucho. Ah, ¿Me podría repetir, profesor, qué parte puedo leer de color anaranjado y luego lo que está al costado? exactamente. Sí. Ya. Relación que determina la estabilidad de los alimentos. Agua, oxígeno, enzimas, aromas, vitaminas, acidez, colorantes, grasas, proteínas, otros componentes no volátiles, microorganismos, luz, radiaciones, impactos y daños físicos, temperatura, tiempo, microorganismos, gas, oxígeno, no se ve muy bien, anhídrico y carbónico, anhídrico carbónico. Lo dice humedad, olores extraños. Gracias, profesor. Muchas gracias. Entonces, aquí podemos observar lo que está dentro del alimento y lo que está fuera del. Bueno, acá hay algo muy, muy interesante en realidad, que es la elección de un envase. Esto que se encuentra aquí, no lo vamos a leer ahorita mismo, eso lo voy a dejar que lo lean ustedes en sus hogares, porque esto va a ser parte también de la actividad del día de hoy, que les voy a decir al final. Pero por favor, lo leen en sus hogares. También esto también tienen que leerlo. Pero vamos a resumir algunas cositas. A ver, cuando hablamos de la elección de un envase, bueno, algunos aspectos que debemos tener siempre presente es la microbiología, bueno, los aspectos microbiológicos y sanitarios, lo que tiene que ver con lo que es la contaminación biológica y también lo que es la inocuidad. El tema de la economía, importantísimo. El tema de la comunicación, habíamos hablado de la etiqueta, no de los datos. El tema de la morfología, las dimensiones. El tema de lo ergonómico, que tiene que ver mucho con el tema también de lo que es innovación, qué tan práctico es el envase, qué tan fácil de llevar es el envase. El tema ecológico respecto a los materiales que se utilizan, si es amigable con el ambiente. Los aspectos legales, también importante. Algo que también respecto a lo que es la legalidad es respecto a los materiales, que algunos materiales pueden ser altamente contaminantes a pesar de ser envases. Y otro detalle más, el producto, preguntarnos, ¿no? Acerca de los envases que existen, qué tipo de distribución se le va a dar a ese producto. Eso tiene que ver más que nada en lo que es el diseño de envases. El diseño de envases. Si a ustedes les llama la atención, también podemos hacer una pequeña práctica acerca de ello. Así que vamos a ver si podemos hacer ambos como pequeñas prácticas. A ver, sigamos. Eh, continúa, por favor, Ereni. Envases activos reactivos. Es un sistema de envasado cuya finalidad es incrementar la vida útil y la calidad de un alimento durante el almacenamiento, modificando en forma activa y constante la atmósfera interna del envase, agregando pequeñas cantidades de agente antimicrobiano, antioxidante o mejores de calidad de alimento por migración desde submateriales constitutivos hacia este, removiendo sustancias propias del alimento por sorción hacia sus materiales constructivos, por ejemplo, compuestos por activos sensoriales y que puedan ser comestibles o no. Ok, muchas gracias. Entonces, cuando hablamos de envases, también van a haber envases llamados así inteligentes, con atmósferas controladas o con atmósferas modificadas. Bueno, ¿qué más se le puede atribuir a estos envases? A ver.
Lee, por favor, Anayeli. Funciones de los activos reactivos. Absorbedores de vapor de agua, reguladores de vapor de agua, absorbedores de oxígeno, emisores de dióxido de carbono, acción enzimática, films comestibles, absorbedores de dióxido de carbono, absorbedores de etileno, absorbedores de agua líquida, acción antimicrobiana, emisores de etanol y mejoradores de flavor y aroma. Ok, muchas gracias. Y lo que llamamos los envases inteligentes. A ver. Continúa, por favor, Joana. Envases inteligentes. Es un sistema envasado que posee un indicador interno o externo para la determinación activa de la historia y de la calidad del producto. Ejemplo, indicadores de temperatura, de tiempo y temperatura, de oxígeno, de dióxido de carbono, de calidad y el monitoreo de deterioro microbiológico, químico o enzimático, entre otros. Gracias. Ok, gracias, muchas gracias. Bueno, estos ya son envases que van a tener dentro de ello un instrumento de medición que va a permitir medir ciertos componentes dentro del producto, que por lo general son gases y ciertas magnitudes. Continuemos. Rosemary. Envases activos e inteligentes. Envases autocalentables. Son aquellos en los que el alimento líquido se calienta por aporte de calor de una reacción exotérmica. Reacción de óxido de calcio con agua. Aplicaciones: café, té, chocolate, sopas. Envases autoenfriables. Son aquellos en los que el alimento líquido se enfría por extracción de calor en una reacción endotérmica. Disolución de cloruro de amonio en agua. Aplicaciones: gaseosas, cerveza, agua mineral. Ok, muchas gracias. Entonces, muchas gracias, jóvenes. Hasta aquí estamos llegando con la sesión. Vamos a hacer unas últimas preguntas y culminamos. Brigitte, buenas tardes, ¿me escuchas? Sí, profesor. ¿Qué has aprendido el día de hoy? Sobre la importancia de los envases, del embalaje y sobre el empaque, profesor. Fue muy importante la clase del día de hoy. Muchas gracias. Flavia, ¿qué dificultades has tenido? Con respecto a la información, profesor, ninguna. Todo ha estado muy claro y con la calidad del internet, pues tampoco. Excelente. Yerli, ¿te es útil este aprendizaje? Yerli. Sí, profesor. Sí, profesor, a mí sí me es útil también que y en cada empresa que nosotros, como por ejemplo, si queremos hacer nuestra empresa propia, también hay que tener en cuenta que nos puede facilitar como participante o dominio en los envases y embalajes para determinar como un emprendimiento de casos reales. Y también, por ejemplo, que los envases también son unos materiales en forma destinada como contener el mecanismo. Ok, Gracias, muchas profesor. gracias, Yerli. John, ¿me escuchas? John. Profesor, ¿Qué tal, John? La última pregunta, ¿qué me puedes sugerir para mejorar la sesión? yo creo que está bien, profesor. Ok, John, muchas gracias. Muy bien, entonces hasta aquí
estaríamos culminando con esta sesión. Muchas gracias. Esta sería ya la última sesión, chicos. Sería la sesión 17. Y bueno, vamos a su actividad. A ver. La actividad, bueno, tiene que ver con la elección de los envases. Em, a ver. A ver. Ya. Lo que ustedes van a hacer, es una tarea, es una actividad de forma individual. Esta creo que sería la número, bueno, muy aparte con lo que son los talleres, esto sería la actividad 21. 21. Y lo que van a hacer es elegir un envase según estos 7. Según estos 7 aspectos. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, profesor. profesor. Muy bien. Van a elegir un envase según estos 7 aspectos, pero para un producto lácteo. Para un producto lácteo. Ustedes van a elegir el producto lácteo. Yo no les voy a imponer qué producto, pero van a elegir un envase, un tipo de envase para un producto lácteo y me van a indicar el por qué según cada aspecto. Es decir, elijo este envase para este producto lácteo porque en el aspecto microbiológico, etc., etc., etc. Elijo este envase, este tipo de envase para este producto lácteo porque económicamente es más caro, más barato, etc., etc., etc. ¿Me dejo entender? Sí, profesor. Ok, muy bien. Sí, Entonces, Profesor, muy bien. Esa es la primera. Y la segunda sería van a diseñar un envase para alguno de los productos que hemos elaborado. ¿Sí? Hemos elaborado, bueno, algunos productos. El último que fue un producto que hemos tratado de rescatar la leche que se nos estaba yendo. Pero también lo podemos considerar como un producto, ¿no? El requesón es un producto. Entonces, en base a los productos que hemos ido trabajando, ya sea en el taller, en los talleres o ya sea durante clase que los hemos estudiado, vamos a diseñar un envase. Ya ustedes elegirán el tipo de material, ¿no? De repente ustedes eligen, por ejemplo, ¿no? Si consideran el mismo producto para la primera parte de la tarea que es indicar los motivos, si por ejemplo yo elijo, a ver, ¿qué puedo elegir yo? A ver, por ejemplo, yo elijo yogur, ya, elijo yogur. Y después elijo un envase que puede ser el envase de vidrio, por ejemplo, ¿no? Un envase de vidrio para yogur, ya, base de vidrio para yogur. Entonces luego yo digo, ya, para diseñar, ya bueno, he elegido este tipo de envase que es el vidrio, pero para el tema del desarrollo de un nuevo envase, yo diré, bueno, eh, puedo mantenerme con el vidrio, pero le voy a dar ciertas características. Ah, y esto también es importante. Cuando hablamos de un envase, no solamente hablamos respecto al material. Eso, ojo, por favor. Cuando hablamos de un envase, no solamente hablamos del material, sino también hablamos de las dimensiones. ¿Qué es lo que podemos ver en un envase? Generalmente son sus características físicas, ¿no? medidas también, profesor. Exactamente, las medidas. Entonces, eso también necesito que puedan consignar. Entonces, cuando se habla de un diseño, ya es mucho más importante, ¿no? Es como, Sí, te escucho. Te escucho, Jerry. no lo digo, profesor, es como un prototipo. Exactamente, así es, como un prototipo. Entonces, diremos, eh, bueno, estoy considerando un envase de vidrio de repente, ¿no? Un envase de vidrio transparente de tantas medidas, no diré de 15 centímetros de alto, si es totalmente cilíndrico, diré unos
7 centímetros de diámetro o 5 centímetros de radio de repente, ¿no? ¿Qué tipo de material es la tapa? Bueno, la tapa es material plástico, de repente como este, ¿no? Material plástico, de repente es material es metálico, ¿no? Entonces, todas esas características, consígnenlo. Ustedes ya decidirán si es el mismo material que para el producto que han mencionado o si es otro material. ¿Hasta aquí me dejo entender, jóvenes? Sí, profesor. Muy bien, Sí, entonces, profesor. correcto. Entonces, esta tarea consta de estas dos partes. De primero, decir el por qué, qué aspectos, mencionando estos aspectos. Y la segunda parte es ya centrándonos un poquito más en estas preguntas, ¿no? Un poquito más en estas preguntas. No les digo que resuelvan todas las preguntas, pero por lo menos puedan responderlo de manera muy sucinta, bastante breve, bastante breve. Sobre todo cuando hablamos de producto, cuando hablamos de lo que son envases, cuando hablamos de lo que es el proceso envasado, porque tiene que ver con proceso, cuando hablamos de distribución, de repente el tema de ciclo de producción no lo vamos a tocar, no lo vamos a tocar tanto. El tema de la calidad sí, el tema de los costos también. El tema de los proveedores tampoco lo vamos a tratar mucho, pero el tema medioambiental sí. Entonces, de estos 10 puntos, eh, yo sugiero no enfocarnos mucho en el punto 6 y en el punto 9. No nos enfoquemos tanto. En el resto sí. Por lo menos que puedan responder una preguntita. Por lo menos que puedan responder una pregunta. Eso se realizará de manera individual por esta vez. ¿Está bien, jóvenes? Sí, profesor. Listo. Profesor, ¿y para cuándo lo presentamos, profesor? ¿Para cuándo? Como es una tarea un poquito extensa, lo vamos a dejar para el próximo martes. ¿Está bien? Para el Profesor, martes 20. gracias. Muy Ok, bien. profesor. Ok, correcto. Para el martes 20 y su examen les había dicho para el 21, ¿no? Sí, su tercer parcial. Ya. En su tercer parcial van a venir las unidades, van a venir los temas desde el 11 hasta el tema de hoy día. Pero voy a enfocarme más en lo que son los temas que tienen que ver con procesos. En el tema de envases, por ahí una o dos preguntitas, pero bastante sencillas, ¿ok? Ya, profesor, gracias. Listo, chicos. Ok, Entonces, profesor. correcto. Entonces, conmigo sería hasta este momento. Eh, y muchas gracias por su presencia, gracias por su atención en todas estas sesiones de clase. Y cuídense mucho. Ya nos estamos viendo el día viernes para ver el siguiente producto. Hasta luego, chicos. Gracias, Profesor, profesor. gracias. Gracias. Cuídese. Gracias, profesor.